Y pues sí, sean bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por darle clic. El día de hoy es un video especial porque voy a estar hablando de una reseña con un invitado también especial. Es mi amigo, booktuber, creador de contenido, Cristian Ruiz. Muchas gracias por acompañarme en el canal otro día, Cristian. Gracias. Nos faltaba ya de muchas cosas hacer una reseña juntos y pues llegó el momento y que es mejor que contigo que tú eres más de leer ciencia ficción, tu contenido es más de pura ciencia ficción y que mejor haciéndolo contigo. Y creo que esto se dio muy bien porque es una lectura que hicimos en conjunto, que hicimos a la par. De volada salió esta edición y dijimos, ¿qué opinas de hacer esta lectura juntos? De hacer una reseña en el canal juntos y a ver qué sale. Y como tú dices, tú casi no lees ciencia ficción y me da mucha curiosidad de saber tu opinión de este clásico dentro del género de la ciencia ficción. Y pues sí, ¿para qué decir más? Aquí abajo en el título dice de qué libro estamos hablando. Estamos hablando de La máquina del El tiempo tiempo. de H.G. Wells. Qué edición tan preciosa. La verdad es que ya ambos lo presumimos en nuestro canal. Tapadura de la colección de RBA de Maestros del Fantástico. Este es un libro que salió allá por el año de 1895. Es una historia que ya tiene bastantitos años. O sea, ya tiene su siglo, podría decirse, ¿no? Su siglo ya, Sí, ya 1895. sería ese tempito. ¿Qué opinas de la edición? ¿Te gustó la edición? Porque muchos veo que pueden criticar las ediciones de RBA, muchos no les gustan, a muchos sí les gusta, otros prefieren otras. ¿Qué Sí, opinas? yo la descubrí por ti, por el video que sacaste de esta edición de Maestros de lo Fantástico. Me gustó mucho y me sorprendió que está también es una versión muy económica aún siendo de pasta dura, una edición muy bonita con los colores, las ilustraciones que tiene, los dibujos y todo lo que se ve en ella, a pesar de que también no sabía que era la novela y viene además unos cuentos extra después y por el tamaño también es una edición muy buena, por lo que es el precio también. Y es algo que yo no mencioné en mi unboxing, o sea, aparte de la novela, que de por sí ya es una novela cortita, la de La máquina del tiempo, incluye relatos del autor, y eso es un punto a favor bastante grande para esta edición. Le agrega demasiado valor y como dices, el precio creo que es demasiado accesible. Tiene sus desventajillas por ahí, pero eso ya se los platicaré en algún otro video donde les está hablando de la edición de RBA. Pero en cuanto a lo preciosa que se ve, en cuanto a las ilustraciones y en cuanto al contenido, creo que cumple. Por el tamaño también me recuerda mucho las ediciones de Plas y Janes y por la letra y creo que sí va muy bien distribuido para avanzar rápido con la lectura. ¿Te gustaron las Me ilustraciones gustó a ti? mucho. ¿Te gustaron las ilustraciones? Sí, me gustaron mucho las ilustraciones, creo que como el estilo que tiene en general la edición y, y los dibujos también se miran muy bien. Sí, creo que complementaban muy bien a la historia, porque sí, las versiones ilustradas siempre van a ayudar mucho a crearte los escenarios en la cabeza. Y para una obra de ciencia ficción esto es fundamental. Y creo que lo hace de una manera muy buena. A mí las ilustraciones sí me gustaron. Ahorita les estaba mostrando una en pantalla, pero pues más adelante vamos a seguir mostrándoles. Pero sí, ya les hablamos de lo banal, de un poquito de lo externo, de lo que nos pareció la edición y el diseño y todo esto. Pero ahora vamos ahora sí con la obra en sí, La máquina del tiempo de H.G. Wells. Van a decir muchos, ¿y de qué va La máquina del tiempo de H.G. Wells? Pues yo no conocía exactamente de qué se trataba la máquina del tiempo. La conocía más por lo que se hizo de él en otras obras, como la película La máquina del tiempo, que sí tiene su parecido con esta obra, pero pues después se mira que eran bastante diferentes en algunas cosas. Y pues sí, en general la trama trata sobre una científico lo llaman el viajero, los personas que están alrededor del libro, que una de las que lo cuentan, que inventa una máquina del tiempo y no, el libro más o menos nos cuenta la aventura que tiene y lo que pasó en su viaje en el tiempo Sí, y vamos descubriendo todo lo que pasa ahí y las perspectivas que tiene también las otras personas de él. sí, retomando el punto que estabas diciendo en cuanto a la adaptación, yo no he visto la adaptación cinematográfica, es cinematográfica, ¿verdad? Sí, Yo no he tenido la oportunidad de verla. Lo único que sí sabía de esta obra es que
siempre estaba plagada de referencias en la cultura. Por ejemplo, en The Big Bang Theory con Sí, Sheldon, cuando está en su máquina del tiempo y se encuentra los Morlocks, que son parte fundamental de la novela. Esa es una de las partes que se me quedaron grabadas y que lo pude ver aquí dentro de la novela de H.G. Wells. Pero fuera de eso, yo no he visto ninguna adaptación, así que más adelante espero hacer alguna comparación o así. Pero en sí, como dices, ¿de qué va la novela? Es de un científico que se junta con el gremio o con diferentes ramas, como un doctor, creo que un psicólogo, no sé, se junta con varias personas que estaban como que escépticas de lo que les iba a dar, una noticia muy importante. Y esto era de que el científico pudo, ¿qué era? Pudo descubrir la cuarta dimensión, ¿era descubrir la cuarta dimensión? sí. Bueno, hablaban sobre al principio hablaban sobre el tiempo, el espacio y sobre una dimensión más que para poder llegar, que era la del tiempo, perdón, y cómo se podía acceder a ella. Bueno, y esto fue el parteaguas de hacer la máquina del tiempo y pudo viajar a diferentes épocas. Y pues sí, él les empieza a hablar de la aventura que tuvo. Me gusta mucho esta forma en la que lo hace, o sea, porque podemos ver que poco a poco va narrando su aventura. Él les va contando lo que vivió en su primer viaje en el tiempo. Y creo que lo hace de una manera excepcional. O sea, H.G. Wells se pasó de lanza, es un autor que se adelantó bastantísimo a su época. No sé tú qué piensas del autor. A mí también me gustó la primera parte, cómo comienza, cómo van hablando estos científicos y cómo se va haciendo un misterio alrededor del científico porque no tiene un nombre en particular, tiene nombres como el viajero, lo llama el El narrador que está viajero. al principio, se vuelve algo muy misterioso y enigmático todo lo que cuenta sobre él y la forma que tiene de expresarse y hablar el viajero sobre lo que va a realizar y pues se da mucho interés sobre lo que en la trama. Sí, para nosotros es muy interesante, pero a los que les está contando esta historia el viajero, que son estos científicos, médicos, psicólogos, están Sí, escépticos, como que todavía no se creen esa historia. Espera a que el viajero termine de contar la historia que nosotros estamos leyendo de las aventuras y las desventuras que vivió en este viaje en el tiempo, que no lo hemos contado, pero fue un viaje en el tiempo en el futuro. Es un viaje que se dio al futuro de la humanidad. Y nosotros pues a buenas a primeras nos podemos imaginar un futuro donde la humanidad esté gozando de mucha salud, esté gozando de mucha tecnología, avances sustanciales dentro de la sociedad y de la tecnología. Pero todo lo contrario a eso nos va relatando H.G. Wells si nos encontramos con una sociedad, podría decirse casi que en decadencia para la raza humana. Y eso se me hizo bastante interesante porque viajar en el futuro todos nos imaginamos de que no, todo es perfecto, todo es genial. De hecho, aquí tengo en los datos que fue al año que viajó fue el 802.701. Estamos sí, en el 2022 y él fue el 802.701. A la madre. sí, ese fue algo mucho más avanzado en el tiempo Muchísimo más. como nosotros podemos imaginar como en tipo Volver al Futuro que debió haber sido en el 2015. No se llegó a hacerlo así en ese año, pero avanzar todavía más en el futuro y es como ya se ve algo más distópico, como Sí, muchas perspectivas que tienen del futuro, ya todo se ve una distopía, algo puede ser apocalíptico y pues sí se ve después aún más cambios avanzando más en el futuro y ya en la trama en la que vemos esta perspectiva que hay sobre el futuro se va viendo por partes y que es lo que nos cuenta el viajero como un monólogo de todo lo que vivió en el futuro. Y pues sí se vio muy interesante toda la trama ahí. algo que no te he preguntado. ¿Se te hizo complicada la novela, Cristian? ¿Se te hizo realmente complicada? Pues no se me hizo complicada, pero de repente sí sentía que iba muy rápido en la narración y en algunos puntos iba algo, algo Más más lento. pausado. Se tomaba su tiempo para contarlo la narración y en algunas partes iba demasiado apresurado que sí me llegué a perder un poco. Sí, a mí en solo contadas ocasiones se me hizo complicada y no tanto por los personajes o la trama en sí, sino por algunas palabras. Pues al ser un clásico de la literatura, va a haber algunas palabras que desconozcamos y vayamos a recurrir a un diccionario o a Google, que nunca falla. Pero fuera de Sí, eso,
A mí la novela, a mí sí me gustó ese lado de que va un poquito rápido, un poquito acelerado, porque yo soy una persona que está acostumbrado a que la ciencia ficción es algo pausada, algo lenta, que se toma el tiempo para describir el mundo, el futuro y muchas cosas. Y aquí lo hace también, describirte el futuro en el que se encuentra, la teoría del viajero, de lo que pasó con la humanidad, de lo que pasó con la civilización, pero lo hace de una manera un poquito más rápida y eso me gustó porque no se me hizo tan monótono. Y yo que ya he leído varios libros de ciencia ficción, te lo digo, o sea, con sinceridad, a mí sí me gustó mucho en ese sentido que fuera un poquito más al asunto y me divirtió mucho, o sea, es una novela muy movidita, Sí. como dices. Me gustó eso de que cuenta todo bajo la perspectiva del viajero, se arman sus propias teorías y hipótesis de lo que ve en este mundo y a partir de ahí nos lo cuenta en la historia que tiene, pero no me gustó tanto que se quedara solo en eso, en la perspectiva que tiene el viajero sobre este mundo, pero que no te cuenta más de eso, porque pues prácticamente no hay otro personaje que tuviera más relevancia además de él que está en la historia y para contarte más sobre el mundo, conocer más sobre él, además de lo que está desde la perspectiva del viajero. Y eso sí me hubiera gustado un poco más, saber, conocer un poco más del mundo, lo que pasó en realidad, porque pues Ujú. todo es bajo la perspectiva del viajero, no sabemos si realmente haya sido así. Y es que ¿Tú eso cómo lo sabiste? lo chido y lo interesante dentro de la ciencia ficción, que muchas de las veces te da más preguntas que respuestas, Cristian. Y eso a mí es lo que me gusta bastante del género, que no te describe mucho el planeta, no te describe mucho la perspectiva de otra persona de cómo iba evolucionando todo o así. Y tú mismo te vas haciendo también tus teorías, ¿no? No nada más es el viajero, tú también te pones a pensar, ¿y qué pasó con esto? ¿Hubo guerras antes? ¿Hubo algún, no sé? Y te pones ahí en tu movida, en tu cabeza y empiezas a sacar tus propias teorías, pero sí, Sí, es algo bastante no banal, pero sí es algo muy abierto, que queda mucho a la imaginación del lector. Y creo que esta novela estuvo pensada siempre para alguna novela corta, o sea, no creo que el escritor haya querido extenderse mucho. Yo creo que lo hizo por lo mismo, para que nosotros también formáramos nuestra propia historia dentro de la cabeza. O sea, me gustó mucho eso sí. también. Yo mientras lo leía tenía más como, tenía algo de referencia de la película que te dije Ah, ok. de, O sea, sí está bien de la adaptada, ¿tú máquina del opinas? tiempo. Sí, bueno, a como está, creo que me gustó más la película por lo mismo. Aunque ya tiene algo de tiempo que la vi, sí tiene algo más de referencia sobre lo que pasaba en la película y me daba algo más de idea de lo que podía pasar en el libro, pero que muchas cosas de las que pasaron en la película no están en el libro y que sí me hubiera gustado que es profundizaran más en ciertas cosas que no se tratan en el libro. Por eso te digo que a veces siento que van algo pausados en algunos momentos en contarte sobre la historia y después van algo más apresurados y no sé si se llega a sentir algo apresurado por momentos. Sí, a lo Y mejor yo es por estoy lo muy... mismo que me hubiera gustado, me hubiera gustado saber más de ciertas cosas. Sí, a lo mejor ahorita yo estoy deslumbrado con la historia porque yo te dije que yo nunca había tenido un acercamiento con esta obra, ni con nada del autor, y por eso estoy encantado. Pero a lo mejor si veo la película, termina gustándome más la película por cómo va toda la trama, por cómo la llevan. Te digo, no la he visto. Se me hace que hoy la voy a ver o en estos días. Y ya después te daré mi veredicto de a ver qué me pareció la historia en comparación de la película y del libro. Pues bueno, pasamos para la parte de spoilers, así que si no han leído la historia completa, por favor, lean la historia, son ciento y cachito de páginas, 107 páginas si no mal recuerdo, es Sí, bastante ligerita, no se hace pesada. Para los que apenas van iniciando en la ciencia ficción, no se hace para nada pesada, se disfruta bastante a pesar de ser un clásico dentro de la ciencia ficción y que muchos pueden creer que a lo mejor es algo tan complejo y complicado, para nada se hace complicado, créanme, se los digo. sí, como de hecho fue una historia que es algo corta, pues más o menos, pero que a pesar de eso te lo lees muy rápido, unos 2, 3 días por pausas que le tomes en la historia, así te lo terminas acabando en poco tiempo y fluyes muy bien con la historia que te cuentan, porque Pues sí bueno. es muy interesante todo lo que pasa alrededor de ella. Sí, aparte a cada rato te va dando como que esos pequeños momentos en el que el mismo viajero o el mismo protagonista te va diciendo de que esto va a pasar,
pero no creí que iba a pasar así. O sea, como que te deja esos pequeños fun facts de lo que iba a pasar más Sí, adelante en la novela y decías, "Oh, entonces, ¿qué es la verdad? ¿Hacia dónde va la historia?" O sea, no sé si te acuerdas de esos momentos. sí, lo recuerdo y sí, pensé que iba a haber algo más después y luego se pasó algo diferente, como te dije, algo más apresurado y que no se dio tanto como pensamos, pero también ese caso de sorprenderse. Y de lo que íbamos regresando también a otra cosa de lo que pasó después, Entonces ya entramos a la parte de spoilers. pasamos a las partes de spoilers. Metiéndonos desde el principio, tú qué opinaste ya de lo que viste en la novela sobre los Morlocks y Eloy, los Eloy. lo- los Eloys? Ujú. ¿Qué opino? Que me gustó mucho este concepto, o sea, la teoría que tuvo el viajero de cómo la raza humana fue hasta su propia involución. O sea, para bien como para mal. O sea, hablaba de esta dualidad de la clase trabajadora y de la clase, ¿cómo se diría? Y los dividió de una manera y puso un ejemplo tal cual. O sea, y creo que fue bastante interesante. Fue una crítica bastante acertada para la sociedad en ese momento. Sí, eso también me gustó mucho como dijimos, era bajo la perspectiva del viajero a lo que está en su contexto de ese tiempo, lo que puede llegar a tener en su enfoque, se da esa teoría de lo que ve en ese mundo en el que está, sobre las distintas clases que hay en su momento y de lo que pudieron llegar a tener después. Y pues puede llegarse a pensar que es cierto que podría llegar a pasar como una Pues es una tanta teoría. teoría de las que hay en la Sí, ciencia ficción. Sí. sí. Y pues sí, sí me gustó mucho esa parte, aunque sí me hubiera gustado ver algo más sobre eso. Sí, creo que la novela por muchos ratos como que queda de ver en eso de en cuanto a explorar al mundo. Te digo, por lo mismo es una novela corta, no se hace nada Sí, larga, no se toma el tiempo para desarrollar muchas cosas. Pero yo creo sí, que, o sea, de que había partes para desarrollar, había bastantes partes, o sea, sí. de ley. Sí, por la pura trama de viaje en el tiempo, puedes llegarte a usar la imaginación y expandirte con cualquier cosa. También me hubiera gustado ver más sobre el espacio en el que se desarrolla todo esto, porque creo que nada más se desarrolla en el mismo punto y no solo se llega a ver como un tipo selva Sí, de lo que está en ese lugar y algo más del del mundo. mundo subterráneo, pero pues tampoco se llega a abarcar tanto. De hecho, en algún punto de la novela el mismo autor menciona que el mismo viajero como que se imagina de las criaturas que pudieran haber surgido en el mar. No sé si te acuerdas de esa parte de la novela. Sí, eso es lo que te decía sobre una parte ya más avanzada que habla sobre estas criaturas ya del mar que después de que se viaja en el tiempo ya que sale de ese lugar que quiere huir de ahí, va algo más al futuro y ve esas criaturas como del mar y luego sigue avanzando y creo que era como que desaparecía la luna y solo estaba El sol, el sol. sí, Y creo que por lo mismo también decía eso de que al ya no estar la luna, ya no había movimiento en el mar. en el mar, Era sí. algo más fijo y puede ser por eso que también las criaturas del mar, los peces hayan cambiado y mutado a algo diferente. Y eso es lo padre de este subgénero de los viajes en el tiempo dentro de la ciencia ficción. Que no nada más está ese mundo que nos desarrolla la historia donde están los Morlocks y los Eloys. O sea, el autor también pudo haberse eh, puesto a describir bastante de este nuevo mundo del futuro, donde está esta criatura marina, donde el sol se va apagando poco a poco, porque sí, hay que decir que no nada más hace un viaje al futuro, hace como dos o tres o varios, donde Sí, ve la decadencia no solo de la raza humana, ve la decadencia de nuestro planeta Tierra, de nuestro sistema solar, del Sol, de nuestra luna, el cómo van cambiando las constelaciones y las estrellas. Y por eso, si les gusta bastante el tema de los viajes en el tiempo, creo que esta es una novela que no se pueden perder. Creo que lo hace de una manera genial H.G. Wells.
Sí, para concluir, creo que sí es una novela muy buena en el género, que aunque no he leído tanto sobre ciencia ficción, es también simplemente que sí es una novela muy buena para comenzar con ella, que te puede dar mucho interés para seguir leyendo de este Explorando. género. ¿Cuál es tu parte favorita de todo el libro? La primera parte donde nos cuentan sobre el viajero y en el que están hablando este misterio y enigmático que es sobre el viajero y lo que hará y después de que ya está la máquina del tiempo y está ese momento ya para descubrir el mundo en el que se encontrará. Y en esa parte final en el que ya hace varios viajes en el tiempo en el que en el que están distintas perspectivas en los avances que hay en el futuro más, pues sí, cada vez se vuelve más apocalíptico y ves estos cambios que hay en el planeta, que ya parece que ya ni siquiera hay humanos. Me gusta esa parte de cómo va cambiando el mundo y lo que se puede llegar a ver. La decadencia de nuestro planeta. Para mí, mi parte favorita fueron varias y las disfruté bastante, como no tienes una idea. Es que, aparte de ser una novela de viajes en el tiempo, es una novela como que de tipo aventura, si te das cuenta también. Sí, Y es lo que también se disfruta. Por ejemplo, una de mis partes favoritas es la parte del Palacio de Porcelana Verde. No manches, o sea, cuando lo veieron desde lejos, cuando fueron llegando poco a poco, él y Buena, creo que es la otra personaje, Buena, se llama, sí. que al final murió. Tengo entendido que murió, me dolió en el corazón. Pues no se Eh, sabe, no se bueno, no se supo bien. sabe, no se supo bien, sí. Pero esa parte del Palacio de Porcelana Verde, el cómo ve este tipo, es como un tipo museo, si no mal recuerdo, donde hay cosas de todo, de química, de biología, de todos nuestros ancestros. Creo que es algo muy cool. También otra cosa que me gustó mucho es el hábitat de los Morlocks, esta parte oscura donde no hay nada, los encuentras aquí a tus oídos, donde es incierto qué es lo que va a pasar en la oscuridad y están acechándote, que no hemos dicho quiénes son los Morlocks, ni tampoco, bueno, dimos una pauta de quién podrían ser, pero es la raza humana que ha involucionado y que ha vivido en el subsuelo, que ha vivido abajo, que por lo mismo de que ha vivido abajo ha tenido varias características o rasgos, por ejemplo, se hicieron que lampiños, podría decirse. Se van transformando mucho lo que iban cambiando sobre el mundo. Lo ve como algo más a, sí, bueno, lo ve como algo más, sí, lampiños en los que ya se ven desarrollados y como que no tienen Al no haber sol. tantas emociones, no tienen emociones. Algo más características, pues, lo dice como que no tienen miedo a él mismo, ni eso también se me hizo muy interesante, es que tampoco pierdan también la capacidad de asombro y de interés por muchas cosas, lo tienen en el momento y ya después, después de un momento lo pierden y lo ven por otra cosa, no tienen un enfoque en sí y que prácticamente parece que no hacen muchas cosas además de lo dice como jugar con flores o bailar. Sí. Y esta parte de los Morlocks tomó esta característica del canibalismo, porque al estar en el subsuelo no tenían de dónde consumir energía, dónde comer, y optaron por el canibalismo en cuanto a la especie que estaba arriba, que son los Eloys. Y de ahí empezó esta guerra interminable entre los Morlocks y los Eloys. Estuvo muy interesante también ese concepto. Sí, creo que también era algo sobre eso, por lo del subsuelo, que ellos que están en el subsuelo se cambiaron sus ojos, que Ah, eran también. diferentes a los Eloy, que sus ojos también eran algo más pequeños Ujú. por ellos que se están arriba. Sí, los del subsuelo como que se hicieron más sensibles y por lo mismo sus ojos crecieron y podían ver más en la oscuridad en comparación de nuestro protagonista o de los Eloy. Y pues los Eloys como que se adaptaron más al mundo de nosotros, o sea, el de aquí arriba y otras características más que fueron adquiriendo. Pero sí, entonces otra parte de las que te dije que me gustó también fue el mundo de arriba, el mundo de la naturaleza, o sea, las estructuras abandonadas que predominaban. Me gustó mucho esa descripción del autor H.G. Wells, no sé. También de este mundo de decadencia donde las plantas estaban dominando varios lugares, no sé. Y aparte, otra cosa que no mencionamos y que es muy importante en la obra, la esfinge.
La esfinge también, esta estatua que es mítica dentro de la ciencia ficción, la esfinge del comienzo donde esconden la máquina del tiempo para que se quede el viajero ahí, es asombrosa. O sea, la esfinge que sale ahí también se me quedó grabada y se me va a quedar grabada para el resto de mi vida. Pero exactamente la esfinge. O sea, no tenía como tal un uso, pero era una de las estructuras de las tantas estructuras que se hicieron en su momento. O sea, para pensar en qué ubicación se encuentra el Sí, lugar. sí, sí, también. Ok, hablando del final, como tú mencionaste que fue de las partes que más te gustaron, créeme que a mí también me gustó mucho el final. Creo que es de los mejores finales que he leído dentro de la literatura. Con H.G. Wells me pasó igual que con Edgar Allan Poe. Al leer por primera vez a Edgar Allan Poe quedé enamorado de la literatura. Y ahorita que vuelvo a leer a H.G. Wells es esa misma sensación. Volví a quedar enamorado por completo. Me gustó la historia, me gustó el final, te digo. El epílogo ni se diga también. O sea, este tipo monólogo también al final me encantó bastante, como no tienes una idea. Eh, Y la parte y la recta final donde no se sabe si el viajero está vivo o no, que ya llevan más de 3 años esperando su regreso. Bueno, un personaje como tal está esperando su regreso, pero no se sabe cuándo va a volver. Es un sí. final bastante melancólico que te llega al corazón. A mí me gustó mucho el final. Es de los mejores finales que he leído en la literatura y en la ciencia ficción, créanmelo. Sí, también te pone a pensar mucho A sobre teorizar. las reglas, sí, sobre las reglas que se manejan del viaje en el tiempo ahí, porque dice que han pasado 3 años y el viajero no ha aparecido, que piensan que puede estar muerto. Pero pues si el viajero viaja en el futuro, viaja al pasado, con el mismo, ¿en qué punto regresaría, volvería en el momento en el que apareció como lo hizo La primera vez. la primera vez? Ujú. ¿O y es como si nada hubiera pasado en esa línea del tiempo en el que se regresó? ¿O qué pasaría en realidad? Y te da mucho Sí. te da mucho para ver esas perspectivas y que, como tú dijiste, ¿desde qué año fue el libro? Ya, ¿qué año dijiste que fue? 1895. Sí, todavía antes del año 1900 en el que, pues, yo pienso que fue como de las primeras obras en las que trató un viaje en el tiempo y en el Sí. que te dio para pensar y crear muchas más obras de viaje en el tiempo y expandirse con esas ideas. Sí, creo que, como te digo, es un autor completamente adelantado a su época. Por algo le llaman que es uno de los padres dentro de la ciencia ficción. Siempre están en lucha constante entre él y Julio Verne también, como uno de los pioneros y que mejor llevaron el género. Pero yo el que más tenía ganas de leer era H.G. Wells y con esta historia no me decepcionó para nada. Quedé encantado. ¿Recomendarías esta lectura a todas las personas que nos están viendo, Cristian? Sí, como te dije, muy buen recomendado para comenzar con la ciencia ficción y para dar también el gusto con ella. Y para leer al autor por primera vez también es muy buena. Sí. Espero más adelante que podamos hacer también la lectura en conjunto, los que se nos quieran unir y pues tú también conmigo sobre La Guerra de los Mundos, que es otra obra que va a salir de H.G. Wells, que también hay muchísimas adaptaciones de La Guerra de los Mundos y que está bastante interesante la historia. No lo he leído, así que podemos volver a hacer una lectura conjunta. Pues bueno, Cristian, con esto vamos a dar fin. Muchas gracias por acompañarme a un video más al canal. ¿Cómo te podemos seguir en YouTube, en tus redes? Me pueden seguir como Cristian Ruiz en YouTube, en Instagram y por todos por ahí. Y para que nos sigan. Así es. Neta, neta, muchas gracias. Ya te extrañaba que estuvieras aquí como invitado en el canal. Ya habíamos hecho una colaboración anteriormente. Y qué padre que pudimos haber leído esta obra y pudimos haber compartido puntos. Y me gustó compartirlo con alguien que no es tan asiduo al género. Y yo que leo más de esto para compartir puntos de vista, qué tanto te gustó a ti, qué tanto me gustó a mí. Y así. Bueno, Cristian, aquí nos despedimos. Ya saben los Nos demás. vemos. Like, suscríbanse Like, y a la campanita. compartan, suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense Adiós. mucho y disfruten de la ciencia ficción. Bye.